Buenos días a todos, jóvenes. Bueno, quisiera comenzar con algunas micrografías de algunos materiales que nosotros sintetizamos en el laboratorio. No son todas, son algunas y que de alguna forma también van a estar presentes en esta ponencia. Bien, antes de comenzar con... ¿Puedes pasar la siguiente? Bien, antes de comenzar con la presentación, el objetivo de este simposio es de alguna manera traerles a ustedes algunas de las cosas que se hacen en la ESICI, dentro de nuestro laboratorio. No son todas, son algunas de las líneas de investigación que, digamos, en los últimos años hemos estado trabajando y que de alguna forma nos ayudan a visualizar las cosas que hacemos en el Laboratorio de Investigación en Polímeros y Nanomateriales. Este laboratorio se fundó hace ya un ratito, casi 20 años, y de alguna forma hemos trabajado ya en este momento estamos trabajando 5 doctores, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado y también de licenciatura. Tenemos aquí, ustedes pueden ver la página, es accesible en el sitio oficial de la ESICI. Y bueno, lo que quiero es que ustedes vean que en la escuela también hacemos algo de lo que ustedes pueden incursionar, o en lo que ustedes pueden incursionar y en lo que ustedes pueden hacer. Bien, me voy a centrar en las líneas de investigación. Aquí hubo un error, pero básicamente tenemos 4 líneas que son las que les quiero presentar en este momento, lo que son plataformas para crecimiento tisular, lo que es el electrilado de polímeros, partículas inteligentes, que parte de este trabajo lo presentó el día de ayer el doctor Lázaro Ruiz, y recuperación de tierras raras con partículas funcionales. Bien, en el caso de las plataformas para crecimiento tisular, además trabaja también la doctora Gabriela Martínez, está en colaboración el doctor Rogelio Jiménez Juárez, y en este momento está trabajando la tesis de maestría Juan Luis Salazar García. Bien, nosotros normalmente, o las plataformas para crecimiento tisular, las hacemos de hidrogeles, ¿no? ¿Y qué es un hidrogel? Bueno, un hidrogel es un material que, como lo dijeron ayer en varias de las ponencias, es un material que se entrecruza con grupos funcionales además, y que además absorbe grandes cantidades de agua. Una plataforma de crecimiento tisular se define como un dispositivo estructural que sirve como soporte para un tejido y además permite el crecimiento celular. Bien, nosotros, como les dije, hacemos hidrogeles, y estos hidrogeles en principio fueron hechos de quitosano y glutaraldehído, que son materiales que son biodegradables y además biocompatibles. Estos materiales se mezclaron y además se pusieron a reaccionar a condiciones relativamente suaves en un medio ácido, y además los hicimos con diferentes concentraciones de agente de entrecruzamiento. ¿Para qué? Pues para saber la estabilidad y qué tanto soportaban las células, ¿no? Estos experimentos se realizan normalmente por triplicado, y si ustedes gustan, aquí está la referencia del artículo referente a estos materiales. Bien, estas plataformas fueron colocadas en cubreobjetos de 0.5 por 0.5, se colocaron en un espesor de 1 milímetro y además en superficies lisas. Se mantuvo, por ejemplo, bueno, estos son los hidrogeles que nosotros obtuvimos, y además se colocó un indicador de pH. Este pH normalmente está en 7.2, por eso lo ven coloreado en rosa. Una vez que el material fue colocado en estos pocillos, se esterilizó por UV. Bien, ¿qué les hicimos a estas plataformas? Bueno, estas plataformas fueron sembradas con células, en este caso con fibroblastos, y entonces, bueno, estos fibroblastos fueron humanos, y además de esto, lo que se hizo aquí, el estudio de citotoxicidad, fue evaluar si la célula estaba viva o estaba muerta.
Si estaba viva, entonces se coloreaban en verde, y si estaba muerta, aquí no se ve muy bien, pero estaban coloreadas en rojo. Estas plataformas, para que tuvieran este color, se tiñeron con un compuesto que es calceína, que es un homodímero, y además fueron vistos en un microscopio óptico de epifluorescencia. Entonces, de acuerdo con los resultados, nosotros podemos ver en este caso que los primeros 3 materiales que tuvieron agentes de entrecruzamiento menores fue donde crecieron más las células, y realmente crecieron bastante, mientras que en los otros 2 casos tuvimos mayor muerte celular. Bien, este es un material que es, vuelvo a repetir, biocompatible y biodegradable. Otro de los materiales que hemos estado trabajando es con ácido algínico, que en este caso sirve para curación de heridas. También es un material que libera fármacos y proteínas. Se ha usado en trasplantes celulares. Y con ácido glucurónico. Este normalmente se usa para enfermedades inflamatorias, enfermedades cardiovasculares e inmunoterapia de cáncer. Estos materiales fueron entrecruzados con diferentes agentes de entrecruzamiento. Ay, gracias. Bien, en este caso se entrecruzaron con 3 diferentes agentes de entrecruzamiento, y en este caso se usó diaminobutano. Este normalmente se usa para cultivos celulares de células madre, espermidina, que se usa para crecimiento y proliferación celular, y un compuesto que se llama piperacina. Este es un anticancerígeno, un antibacterial y un antimalárico. Lo que obtuvimos aquí fueron hidrogeles con diferentes agentes de entrecruzamiento. Si ustedes se dan cuenta, absorben grandes cantidades de agua, y abajo lo que se presentan son unas micrografías con diferentes tamaños de poro, ¿no? Eso depende del compuesto que se esté usando, y además del grado de entrecruzamiento que estemos utilizando. Estos materiales fueron utilizados o se evaluó su viabilidad en embriones de pollo. Y entonces aquí lo que vimos es que, por ejemplo, en este caso nosotros tuvimos para este material un hidrogel que mostró un 100% de viabilidad. Aquí el embrión mostró reacciones a estímulos de luz, indicando un desarrollo normal. En este caso nosotros tuvimos un 60% de viabilidad embrionaria, mientras que en el otro caso, pues el pobre bebé se murió, ¿no? Muy bien. Bien, la siguiente línea que quiero presentarles dentro del laboratorio que estamos trabajando es el electrohilado con polímeros. Aquí también trabaja el doctor Rubén Caro Briones, y aquí lo que quiero en principio es el concepto del electrohilado. El electrohilado, lo que nosotros generamos aquí, bien, de lo que se trata es de inyectar una solución polimérica a través de una bomba de infusión. Se coloca un colector y se coloca además una fuente de alto voltaje entre la jeringa y el colector. Esto lo que ocasiona es lo que se denomina un cono de Taylor, y cuando se aplica ese alto voltaje, lo que sucede es que la solución polimérica sale como chorro, y entonces lo que obtenemos aquí en principio eran fibras. El objetivo de este trabajo en principio fue utilizar esas fibras como músculos artificiales. En este proceso nosotros tenemos diferentes variables a controlar. Una de ellas es la solución polimérica. En este caso nosotros tenemos que controlar lo que es la viscosidad, la concentración, el peso molecular del polímero, y además la constante dieléctrica del solvente con el que disolvemos el polímero. Por otra parte, también necesitamos variables de procesamiento, como es el voltaje que aplicamos, el tipo de colector, porque no va a ser los mismos para hacer una fibra que para hacer una membrana, la distancia de trabajo y la velocidad de alimentación. La distancia de trabajo me refiero a la distancia de la aguja hacia el colector. Y obviamente las condiciones ambientales de temperatura y humedad, que también afectan al proceso.
Bien, para esto nosotros sintetizamos una serie de polímeros, en este caso fueron 2 series, en donde una nosotros colocamos, ay perdón, pero es que estoy acostumbrada al otro apuntador. Una serie fue de estireno acrilonitrilo y la otra fue de estireno acrilonitrilo con ácido acrílico. Estos materiales fueron sintetizados por polímeros en emulsión. Ejemplo clásico de polímero en emulsión. Voy a atravesarme y aprovechando a que lo uso aquí, el resistor 850. Este es un polímero en emulsión, es decir, nosotros tenemos particulitas poliméricas dispersas en un medio acuoso, lo mismo que las pinturas base agua que ustedes usan en su casa. Y entonces, en este caso, aquí les presento las partículas que se obtuvieron de esos materiales. Algunas, dependiendo de la composición, fueron más grandes que otras, y otras prácticamente del mismo tamaño y con morfología de frambuesa. La mayoría de las partículas son aproximadamente de entre 500 y 600 nanómetros. Estas fueron las condiciones experimentales para preparar las muestras para que se puedan ver a través del microscopio electrónico de barrido. Si les interesa, esta es la referencia de ese trabajo. Bien, esta es la cámara de electrohilado que tenemos en el laboratorio. Esta es la construida en vivo y a todo color. Esta es nuestra fuente de voltaje. Este es nuestro colector y esta es la fuente de poder. Nuestro colector en este caso fue de aspas. Esto para obtener este tipo de fibras. Nosotros aquí ya lo que se obtuvo fueron hilos poliméricos con diferentes composiciones, es decir, la composición del copolímero se varió y se obtuvieron hilos con una longitud de 20 centímetros y un diámetro de 0.8 milímetros. Debido a que nuestra investigación se centraba en el diseñar o tratar de diseñar un músculo artificial, lo que nosotros queríamos entonces era en ese momento medir propiedades mecánicas y propiedades eléctricas. Se midieron las propiedades mecánicas, y se encontraron que, por ejemplo, nuestros materiales tenían módulos elásticos alrededor de 30 megapascales y los mínimos andaban alrededor de 5 megapascales. En los tendones y ligamentos humanos nosotros tenemos un material con esos esfuerzos alrededor de 200 kilopascales. Quiere decir que nuestro material está sobrado. Bien, se midieron las propiedades eléctricas también a diferentes pHs. ¿Por qué? Porque un músculo artificial necesita estirarse y contraerse. Entonces, aquí lo que vimos es que el comportamiento eléctrico de los materiales se comportaban como un semiconductor, y un material que nos llamó mucho la atención fue este que tenía 50-50% de composición, pero esto se debía a la estructura química del material. La otra línea son partículas inteligentes, y en este caso trabajan el doctor Lázaro, que fue la presentación de ayer por la tarde, el doctor José Manuel del Río y Miguel Ángel Hernández Martínez, que está haciendo su tesis de doctorado. En este caso nosotros lo que pensamos es hacer lo que se denomina acidificación matricial, en donde esta acidificación se divide en 3 etapas: la etapa de prelavado, de inyección de ácido y posinyección. Y además de esto, lo que permite esta acidificación matricial es aumentar la permeabilidad de los poros, ya sea con ácidos orgánicos o inorgánicos. La idea es reducir el daño a la formación y formar los canales del gusano para extraer el petróleo. En este caso, nosotros lo que se pretende aquí es hacer un material sensible a pH y a temperatura, y entonces estas son las micrografías de los materiales a altas concentraciones que tenemos. Y si se dan cuenta, realmente no tiene una morfología bien definida, ¿no? Para ello, los materiales fueron caracterizados por DRX. Nosotros tenemos aquí materiales altamente amorfos, pero cuando fueron tratados con materiales con cloruro de calcio, comenzamos a encontrar ciertos picos de cristalinidad, lo que nos daba a entender que quizás el material se había acomodado de otra manera, o las cadenas tenían ya interacciones por puentes de hidrógeno.
Estos son los materiales o las microscopías después del tratamiento alcalino, y si se dan cuenta en esta parte nosotros ya tenemos un material prácticamente de hojuelas. Aquí hicimos un experimento de látex antes y después con roca caliza, y lo que nos interesa en este caso es la reacción. Si me la pasas, entonces nos damos cuenta que el material que nosotros tenemos funciona, es decir, genera el CO2 suficiente como para que tenga un desplazamiento correcto dentro del pozo. La última línea que quiero enseñarles es recuperación de tierras raras, y en este caso trabajo con el doctor Ángel de Jesús Morales y el estudiante de doctorado es Pedro Adrián. Y en este caso nosotros lo que queremos es extraer tierras raras porque hay muchas empresas o muchas industrias que se usan, tanto la tecnológica, la energía renovable, la agronáutica. Todos los celulares, pantallas, etcétera, tienen materiales o metales de tierras raras. En este caso, lo que se pretende es que con el látex funcionalizado con grupos funcionales, colocándole una solución rica en iones de europio en este caso, extraiga ese metal por lo que se denomina un efecto quelante. Y además de eso también tenemos la parte de descarga, es decir, que a cambios de pH nosotros podamos soltar ese ion en otra sal que nos interese y dejar las partículas como las teníamos. Bien, esta es una microscopía electrónica de barrido de las partículas que obtuvimos, que se funcionalizaron con ácido acrílico, con curcumina y con fumaramida, y los porcentajes de extracción que fueron bastante buenos. Nos dieron porcentajes de extracción de europeo del 98%, para el caso de ácido acrílico, de curcumina del 84% y de fumaramida que no fue tan bueno. Sin embargo, si lo comparamos con los procesos industriales manejan un porcentaje de recuperación más o menos del 80%. Eso quiere decir que tenemos un buen porcentaje de recuperación. Y por otra parte, nos dimos cuenta que el diámetro de partícula crecía. Sin embargo, cuando vimos las microscopías electrónicas de barrido, nos dimos cuenta que las particulitas formaban arreglos y como de collares para ese material y no se deshacía. Bien, voy a saltarme esta, que son las tapas de descarga. Y esto nos ha permitido una serie de trabajos dentro del laboratorio que ustedes pueden consultar en la red, ¿ok? Y ya por último, porque estoy sobre el tiempo, quisiera despedirme con una ilustración que el doctor Del Río encontró en un mercadito en Teotihuacán, que es muy inspirador y que es de Carlos, ¿cómo se llama? Carlos Castroso, que es un ilustrador para cuentos de niños, y que además creo que sí, él tiene razón, es muy inspirador para cualquier científico o investigador, y que dice: voy en busca de preguntas. Gracias por su atención. Agradecemos a la doctora Mónica Correa, por favor, y pasamos a la sesión de preguntas. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta con respecto a los hidrogeles. Yo había leído un poco más sobre el tema en cuanto a la aplicación, en cuanto a la salud. Ahorita me llamó la atención el experimento que hicieron con el embrión de huevo, porque me imagino que aplicaron el gel, o sea, rompieron el huevo, pusieron la capa o película de hidrogel, y eso ayudó a que fuera como un segundo cascarón, por decirlo de alguna manera. Aquí me pregunta es si eso tendría aplicación en un futuro como para piel humana, o digamos que me hice algún tipo de agujero y quiero taparlo con algún material o así, ¿sabes? Sí, tienes toda la razón. En este momento nosotros tenemos un grave problema, y me refiero a mi grupo de investigación. Estas líneas de investigación ya son líneas de investigación interdisciplinarias. Ya no son
de un ingeniero químico, o sea, ya involucran muchas áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el material que llevamos más adelantado es el de triptófano, en donde ese material tenemos la certeza y seguridad de que sirve para curación de heridas. Sin embargo, hay una parte médica que no podemos controlar, porque, por ejemplo, en este caso ya necesitamos protocolos de ética en hospitales. Entonces, o sea, de entrada son protocolos que nosotros como ingenieros químicos no tenemos mucho conocimiento, sino que ya tenemos que ir de la mano del área biológica y del área médica, ¿no? En ese paso estamos, pero sí sirve. De hecho, en alguna ocasión, Gaby, pues ella rescata perritos, ayuda por veterinarios, y en un perrito pues tenía ahí el mordidón y le puso el gel y la verdad funciona muy bien, pero no podemos sacarlo al mercado o probarlo con cualquiera porque no tenemos esos protocolos, ¿no? Me imagino que tampoco hay como una certeza de cómo puede reaccionar biológicamente a diferentes seres vivos, ¿no? O diferente persona, ¿no? Es que las células son diferentes. Entonces, por ejemplo, tú puedes aplicártelo, pero no sabes si tienes enrojecimiento, si a lo mejor es alérgico. Entonces, hay que probar con diferentes células, ¿no? Y eso, después trasladarlo al área ya in vivo, ¿no? Entonces, estamos en ese paso. Todavía estamos, pero sí necesitamos ayuda de otras áreas. Le agradezco, muy interesante, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Me encantó la presentación. ¿Qué nos diría para como incentivar más este tipo de tecnologías? Porque, o sea, yo veo que hay mucha investigación, pero muy poca gente. Y siento que es un tema súper interesante que no se está viendo lo demasiado. O sea, mucha gente quiere, no sé, estudiar muchas otras cosas, pero casi no oímos hablar de polímeros. Y yo, por ejemplo, tuve mi mascota, tuvo un absceso gigante y lo trataron con gel. Yo creo que son los hidrocarburos y, hidrogeles. Y se trató con luz ultravioleta y pasó de ser así a nada, o sea, se cerró por completo. Entonces veo que es una tecnología súper interesante y que tiene mucho potencial. La idea de este simposio es esta. La idea es difundir lo que ustedes pueden hacer, ¿ok? O sea, tú necesitas el conocimiento para hacerlo, pero hay una parte que se llama imaginación, y eso lo dice Bob Esponja, ¿no? Y por eso la ilustración, voy en busca de preguntas, no de respuestas. Entonces, la idea de este simposio es esa, que ustedes se interesen y que vean que hay muchas áreas en donde ustedes pueden incidir, inclusive como ingenieros metalúrgicos. Porque, por ejemplo, la línea de investigación de la extracción de tierras raras es con un ingeniero metalúrgico. Y la idea es porque México no produce, por ejemplo, tierras raras. Esas se extraen a partir de minería urbana. Entonces uno capta todos los desperdicios y entonces a través de eso recopilas o recoges todos esos materiales, ¿no? Entonces, lo único que falta es imaginación y muchas ganas de hacerlo, porque la verdad uno tiene que tener capacidad de tener resistencia a la frustración, sobre todo cuando eres experimental. Agradecemos a la fundadora del simposio.